Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast que se llama Crecer sin Drama, donde verán que crecer no es tan malo como nos lo han enseñado, con todos estos paradigmas hacia la vejez que son horribles, que nos pintan algo como tu vida a los 60, 65 ya se acabó, quítate del reflector y ve a esperar a que pase la vida, ¿no? Esta etapa de nuestra vida también puede ser muy interesante, puede ser divertida, puede ser de aprendizajes, depende de lo que nosotros empecemos a marcar para el futuro. Y para eso hoy tengo un invitado muy especial, Salvador Alba, que fue presidente del Instituto Tecnológico de Monterrey, que es una de las universidades privadas mejor posicionadas en el ranking universal, y su trayectoria profesional ha destacado por impulsar una cultura de transformación organizacional enfocada en el desarrollo del talento, la innovación y el impulso del carácter emprendedor. También presidente de PepsiCo Latinoamérica, en donde colaboró por 24 años y llegó a dirigir a un equipo de más de 30,000 personas. En el 2005, la revista Fortune lo reconoció como uno de los líderes de minoría con mayor influencia. Es autor de Empresa Admirada, La Receta y coautor de 2020, 20 listas geniales de 20 pensadores sobresalientes. Y me imagino que ya, creo que hay otro que se llama algo de un líder, ¿verdad? Hay otro libro. Hay un México posible y ahorita acabo de escribir un libro que se llama Lo que un líder no debe delegar. Y bueno, pues bienvenido, Salvador Alba. Me da mucho gusto que haya aceptado mi invitación para hablar de este tema tan importante que es cómo crear la visión personal de vida. Y me gustaría, no suelo hablar para nada de mí en mis podcasts, pero me gustaría nada más para contextualizar por qué este libro hoy por hoy se ha convertido muy importante en mi vida. Llegó a mí en el justo momento. Se publicó hace 15 años, no sé qué estaba haciendo yo, si hace 15 años hubiera surgido el mismo efecto que está surgiendo ahorita en mí, pero yo hace 15 años, hace más o menos unos 10 años, yo estaba como con la idea de que quería empezar a trazar qué quería hacer después yo de que mis hijos ya no me necesitaran porque ya habían crecido, ya había sido yo mamá 24/7, fueron muchachos deportistas de alto rendimiento, entonces había que estar mucho con ellos, acompañándolos en viajes, todos sus procesos. Sin embargo, como que nunca descuidé mi parte profesional y de aprendizaje y eso. Y llegó un momento que dije, a ver, ¿ahora qué quiero hacer yo? Y empecé sin saber más o menos ni cómo se hacía una visión ni un proyecto de vida, como empezar a poner sobre todo como mis fortalezas, las anotaba y todo. Pero bueno, y luego abrí un negocio que creí que con ese yo me iba a retirar y lo dejé porque no me estaba haciendo feliz, me estaba consumiendo más tiempo de lo que quería y ahorita me volví a replantear, bueno, ¿qué quiero hacer? Y entonces llega este libro a mis manos, vuelvo a retomar lo de la visión y me parece sumamente importante porque aquí viene como una metodología que me ayuda a aterrizarla. Entonces para mí fue wow. Y lo que me encanta es cómo nos va llevando de explicarnos cómo es la visión de un empresario para llevar una empresa al éxito, a la realización y todo, y cómo esa misma visión se puede conformar en un ser humano, pero no lo hacemos porque nadie nos lo enseña y porque tenemos estas necesidades como volteadas, ¿no? Aquí dice que el 98% alcanza la autorrealización, el 2%, perdón, alcanza la autorrealización nada más. Sin embargo, es un deseo que todos los mortales perseguimos. ¿Qué nos está pasando? Mira, híjole, un tema fascinante porque al final definir para qué está el ser humano en la Tierra, la mayoría de personas ni nos cuestionamos, nacemos, vivimos, morimos y quién sabe para qué existimos. Y a veces, muchas veces no nos ponemos a pensar, vemos el cielo, vemos las estrellas, vemos muchas cosas y las damos por dadas porque ahí nacimos nosotros. Hay que recordar que nosotros somos seres de hábitos, seres que el ser humano lleva muy poco tiempo en la Tierra, menos cercano a 1 millón de años,
pero el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años. Entonces nuestra presencia es muy reciente. Y por otro lado también recordar que nosotros tenemos hábitos, tú le llamas hace rato paradigmas, tenemos creencias que nosotros vamos inclusive genéticamente heredando y las seguimos, y cuando nacemos nosotros nacemos con una amplitud, pues, imagínate un bebé desde la cuna viendo a sus papás, pero por otro lado sus papás viendo al bebé ya se están imaginando dónde va a estudiar, qué va a hacer, empiezan a reflejar inclusive su propia vida que no tuvieron a través de los hijos. Y el hijo en ese momento tiene una perspectiva infinita. Pero a través del proceso de nacimiento y vida, pues lo vamos educando, y en la educación pues lo que vas haciendo es matándole toda esa parte creativa, toda esa inventiva, y le dices esto sí, esto no, esto sí. Y al final, después lo empiezas a meter en una escuela, y en la escuela pensamos que porque todos son de 3 años, de 4 años, todos son iguales, que es una gran mentira. Y entonces para que un profesor pueda lidiar con estos alumnos, pues se vuelve muy difícil. Entonces el alumno que se aburre, que es creativo, que cuestiona, pues generalmente le llamas la atención, le pones bajas calificaciones de conducta, y inclusive lo llegas a medicar por hiperactividad, y lo que le estás matando es esa capacidad creativa, esa individualidad que tiene el ser humano, pero termina siendo una persona con una óptica que en nacimiento era enorme, una óptica mucho más limitada. Entonces lo que nos va sucediendo en la vida es que a través del tiempo, en lugar de ampliar nuestro lente, lo empezamos a hacer muy corto. Y el otro tema también que nos sucede es que mi lente, tu lente y el de todas las personas apunta a diferente lugar, y por lo tanto comunicarnos se vuelve muy complejo, porque siempre estamos fundamentalmente juzgándonos unos a otros. Y a través de ese proceso de vida, muy poca gente se pregunta cuál es su razón de existir, y intenta inclusive escribirla, intenta seguirla, porque lo único que nos diferencia a los seres animales de los seres vivos es que tenemos la voluntad. Es decir, podríamos nosotros cambiar el destino de nosotros, lo han hecho algunos seres humanos, minorías, y por eso pues obviamente la humanidad ha evolucionado a esta velocidad tecnológica, pero no son la mayoría, son algunas gentes que nos desafiaron, que cuestionaron que si la Tierra era redonda, que si era plana, y que esos son los que nos generan el cambio. Pero el 98%, 99%, nacen, viven y mueren sin saber para qué existieron. Así es, sin conocer este misterio de la vida, que también me parece muy interesante cómo lo explica ahorita, que esta dicotomía que existe de la vida es tan fugaz si pensamos en los millones que tiene el planeta, pero al mismo tiempo, hoy por hoy, si nos vamos a nuestro tiempo, pues nos está dando una oportunidad de vida muy larga, porque la esperanza de vida también está aumentando. Y me parece tan terrible que a tantos años que vamos a estar aquí en la Tierra, porque primero somos un rayo fugaz, pero también vamos a estar muchos años. Entonces, como con este juego de que qué hacemos con nuestra vida, y no nos cuestionamos, porque todo este sistema de creencias de que nos están vendiendo la sociedad, no sé, por ejemplo, acerca de la vejez, el culto a la juventud, lo que decía usted ahorita del éxito de los muchachos en la escuela, todo esto que nos están vendiendo, pues es lo que nos estamos creyendo, y no nos estamos haciendo como las preguntas adecuadas para encontrar, qué estamos haciendo en este mundo, ¿verdad? Y pues sí, es una pena que muy poca gente lo descubra, se cuestione y todo, pero esta parte de romper paradigmas también me encanta. O sea, sí somos de hábitos, no nos gusta cambiar, el cambio nos produce estrés, y sin embargo, aventarte también te libera, ¿no? Entonces, pues eso me parece súper interesante, y me encanta que
que la visión, como usted no la maneja, empresarial, que tiene que haber metodología, que tiene que haber estrategia, que tiene que haber medición, también lo podemos hacer de manera personal. Entonces, sí, pues ahí, ahora sí que ¿cómo le hacemos, no? A ver. Lo primero que tenemos que tener claridad, si tú no tienes rumbo a dónde vas, pues cualquier camino que tomes da lo mismo, ¿no? Obviamente, si estás en una empresa y la empresa no tiene rumbo, pues el riesgo es que puede quebrar. Un país también, posiblemente no quebrará, pero pues hay países que tienen un éxito enorme y otros que... Entonces, tener un rumbo y tener una visión es importante. Ahora, ¿por qué los humanos a veces no la tenemos y posiblemente a la mayoría que les pregunte si tienen una visión, si la han escrito, si la siguen? Pues la mayoría te dirán que no, porque no tiene consecuencias para el mundo exterior, no se ven. Y si yo fallo en la escuela, pues tengo una consecuencia si fallo en el trabajo. Pero si fallo en mi vida, pues no pasa nada. Entonces, y por otro lado, recordar también que nosotros nacimos en este periodo de 80 o 100 años, lo que nos toque vivir, pero que además de que son periodos cortos, nos tocó vivir en algo que nosotros no podemos cambiar, el sistema de forma de vida. En este caso a nosotros nos tocó desde hace 100, 200 años el sistema capitalista, que fundamentalmente se basa en la libertad del ser humano para crear, para emprender, y que ha logrado cosas maravillosas y también cosas que nos ha dejado emproblemado el planeta. Entonces, nacimos ahí y lo que fundamentalmente este sistema, que nosotros no lo diseñamos, fundamenta el tener antes que el ser. Entonces, en realidad acumulamos y luego inventamos el crédito para si no te alcanza, pues entonces lo trabaja los siguientes 20 años y me lo debes. Entonces, pues la gente trabaja para buscar satisfactores que creen que le va a dar la felicidad o el propósito, y obviamente pues es una mentira, pero pues para cuando se dan cuenta la vida ya se les acabó. Y la realidad es que nadie nos enseña que en la vida lo único que tenemos es el presente. Es decir, olvidémonos si vamos a vivir lo que vayamos a vivir. Yo, tú, no sabemos si tenemos 3 días, un día, y lo mismo puede ser para una persona joven. Lo que tenemos que recordar es que lo que tenemos es un presente y tenemos que aprender a disfrutar el presente. La gente cree que una visión es soñar en alcanzar metas, ¿no? Yo creo que es tener una dirección que nos dé sentido de propósito, pero lo importante es el camino el día de hoy. Es decir, no es si llego a la montaña o no llego a la montaña, sino darle una dirección al camino. Si yo voy a ir mañana a Acapulco en coche, pues al menos ya sé en mi mapa de recorrido que voy para allá, y lo importante es cómo voy disfrutando el paseo para llegar a ese lugar. Porque la gente sí cree que debe tener metas y que si esas metas no las logra, pues generalmente se frustra, genera enojo, ansiedad, y no es cierto. Yo creo que lo que hay que aprender es a disfrutar lo que somos en las condiciones que somos y tomar la vida como nos llega. Si mañana nos sucede un accidente, que ya no vamos a poder ser felices, ¿y de qué sirven los planes y todo lo que escribí? Pues no, aprenderé yo a disfrutar la vida en las condiciones que estoy el día de hoy, ¿no? Y ese es al final el dilema de la vida, aprender a vivir el hoy, disfrutar lo que eres en las condiciones que eres, sin perder el sentido de propósito, y no buscar lo que no eres, buscando seguir estos modelos que, como dices tú, pues son modelos que nos crea la publicidad, nos crea la sociedad, y es con lo que ha fundamentado pues el crecimiento económico del mundo en los últimos 200 años.
Así es, incluso en el libro menciona que el 90%, solamente el 10% no está bajo nuestro control las cosas, el 90% sí. Entonces depende de lo que nos suceda, depende de la actitud con la que la tomemos, ¿no? Como la enfermedad, como cualquier cosa que pasa, pues eso no está en nuestro control, es, bueno, pues, ¿cómo le vamos a dar vuelta a la vida para sobrellevarlo, ¿no? Y también menciona mucho, por ejemplo, no hay límites, cuanto más dinero, más aparecen las tentaciones de la felicidad. Mayor insatisfacción, alto nivel económico y profesional. Yo hubiera Sí, mira, pensado que... lo decía, Maslow decía en la pirámide Maslow, que posiblemente lo Sí, aprendimos en las escuelas, él decía que los seres humanos buscan satisfactores, déficit, te falta algo, y empieza con lo básico, la alimentación, la comida, los básicos, y todo eso pues, tiene unas características, yo lo veo quién tiene, veo quién no tiene, y después vienen los satisfactores mucho más fisiológicos, después vienen los satisfactores de reconocimiento, pero todo lo veo que esta persona es muy importante, veo los títulos, veo todas estas cosas. Pero lo que dice Maslow es que la única, en la escala de estas necesidades hay una que no se ve, que es el interior de las personas, en donde pues, yo no puedo distinguir si una persona está estresado, está angustiado, está feliz, simplemente por verlo por fuera. Y esa parte es donde dice, es donde debías concentrar prácticamente tu energía en sentirle el interior, una paz, vivir este presente. Pero lo que dice Maslow es que la mayoría de las personas no llegan a esta etapa porque esa es una etapa de introspección personal interior y nos quedamos atorados en el déficit. Y también lo que te dice es que cuando tú logras un satisfactor, pues la motivación te dura poquito tiempo y después ya quieres otra y otra y otra hasta que se te acaba la vida. Y por ahí pongo en el libro una frase de alguien muy famoso, un artista que dice, ojalá toda la gente pudiera tener los millones que yo logré para darse cuenta que por aquí no está el camino. Es decir, el que no tiene dinero, que son las mayorías, pues quisieran tener el dinero, y el que tiene el dinero, y todos los que tienen mucho dinero te dicen, por aquí no estaba el camino. Pero pues para cuando ya hicieron el dinero, ya se les acabó la vida, ya destruyeron posiblemente parte de su vida, sus familias, pero ya no pueden retroceder el camino. así es, de hecho menciona varios ejemplos. Me gustó el ejemplo que cuando usted era joven y admiraba a una persona que daba conferencias y que creía que era muy feliz por todo el éxito que tenía, y la respuesta que le dio, que dice, no, es que como descuidó esta parte de la familia, y sí era muy exitoso y daba muchas conferencias y todo, pero al final de cuentas renuncia a todo y como que ya se va a su casita de la campaña, de la montaña, y pareciera que la gente diría, bueno, ¿qué tontería es esa? Si era tan exitoso, ¿verdad? Entonces como esta parte de tener confundido el éxito y la felicidad, o sea, la diferencia entre el éxito y la felicidad, ¿no? Entonces, pues Es también... enorme, es enorme. Las personas creen que el éxito, que al final es lograr metas, lograr reconocimientos, lograr situación económica, te da la felicidad, y es la mentira más grande. Inclusive hay estudios que se han hecho poniéndole sensores al cerebro de las personas en donde los sometes a distintas emociones y ves cómo reaccionan. Y en ese estudio que hizo el doctor Davison, encontró que al final no había una correlación, había gente muy rica con niveles de manejo de sus emociones, de su felicidad, de su estabilidad emocional muy mal, y otros maravillosamente. Y ahí fue donde él encontró que había unos monjes budistas que tenían esta característica de que manejaban muy bien sus momentos, sus emociones, su paz mental. Inclusive Matthew Ricard, que es un monje budista que ha escrito libros, pues lo nombró el hombre más feliz del mundo. Y un hombre que al final, un hombre francés que había sido muy rico, pero que dejó toda su riqueza por irse con el Dalai Lama al Tíbet a vivir. Entonces él nos decía, ¿cómo es posible que esta persona
dejó la riqueza para irse a una vida de meditación y ahora pues sea un hombre altamente feliz en los estándares de medición, ¿verdad? Así, entonces pudiéramos decir que la felicidad sí se puede aprender. Sí, claro, claro. Claro que se Así. puede aprender. La realidad es que no es la felicidad. Lo que hoy vivimos es el momento presente y tenemos una cabecita loca que es la que dirige nuestra vida. Y esta cabecita loca pues nos avienta muchas ideas, nos da miedos, nos da preocupaciones. Todas las emociones nacen de aquí y esas emociones están cargadas por lo que traemos de educación, pero también inclusive del origen nuestro. Por ejemplo, el ser humano desde las cavernas estaba programado para defenderse ante una amenaza. Entonces nosotros básicamente vemos la amenaza y vemos el peligro y esta adrenalina que nos nace pues nos pone en alerta. Bueno, y nos pone generalmente con una energía negativa. Entonces siempre vemos el problema porque venimos diseñados en esa parte. Entonces lo primero que tenemos que aprender los seres humanos es a qué tipo de energía queremos manejar, porque por naturaleza, ante cualquier circunstancia que nos sucede en la vida, problemas, cosas que suceden, siempre vienen las energías negativas. Miedo, no sé qué va a pasar, angustia, depresión. Y la realidad es que hoy todos los seres humanos que vivimos hoy y vamos a vivir los siguientes cientos de años, vamos a vivir en un cambio continuo que tenemos que ver que ese cambio lo disfrutemos. ¿Qué significa esto? Que lo veamos como un desafío, como una oportunidad, porque cuando nosotros el cambio no lo queremos, pues lo que hacemos es resistirnos y el resistirnos nos genera un estrés, posiblemente la enfermedad más importante de este siglo, que es un mal manejo de la energía. Entonces hay que aprender a manejar energía positiva, es decir, verlo como desafío. Y eso sí requiere un entrenamiento, requiere juntarte con gente que tiene pensamientos positivos, requiere programas de meditación o de oración. Hay muchas formas de poder concentrarte en el hoy. Y la otra cuesta recordar también que todos los seres humanos somos diferentes. Entonces, lo que tú piensas o lo que yo pienso no está mal, simplemente son dos pensamientos que nacen de cabecitas diferentes y de niveles de cerebro que tenemos desde nacimiento, desde evolución, muy diferentes. Entonces, fíjate, genéticamente hay seres sobredotados con una inteligencia muy alta, hay seres muy básicos y todos somos diferentes. Entonces, el que es superdotado, que son estos seres que a veces nos cambian el mundo, también son hiperactivos. Entonces, el gran problema es que ellos, si se quieren comunicar con los demás seres humanos, ¿qué tienen que hacer? Bajarse y ser empáticos al nivel de las demás personas. ¿Y qué hacen? Pues se desesperan. Se esperan porque la gente no piensa como ellos, porque no van a la velocidad, porque yo te dije y no respondiste rápidamente. Y son muchos a veces de los directivos de las organizaciones que se mueven muy rápido, pero tienen que entender que la mayoría de personas no reaccionan a esa velocidad. Entonces, por eso el rol de un líder es hacer de personas ordinarias personas extraordinarias. Pero comunicarnos y estar juzgándonos, en realidad lo que debemos de aprender es a no juzgar a nadie. Simplemente cuando estés dialogando con alguien, darle información para que pueda abrir su lente, para que su lente se expanda. Pero si su lente no se expande, pues simplemente dejarlo, no juzgar. Y ponte a ver tú en el día a día de una persona. Yo siempre le digo a la gente, y lo tengo ahí en el libro, vean en el día a qué dedican su energía. Y si tienen ustedes momentos de energía positiva y momentos de negativa, pónganlo vayan escribiéndolo. Y yo les garantizo que a través del tiempo van a poder tener horas con energía positiva mayor, tendrán una vida en plenitud. Y si su vida tiene muchas actividades con energía negativa,
van a tener una vida infeliz. Entonces, casi te podría predecir que el manejo de tu energía va a depender si tienes plenitud o tienes infelicidad. Así es, y precisamente eso está centrado en estar en el presente, porque estar en el pasado también crea mucha angustia, bueno, en el futuro crea mucha angustia, en el pasado como mucha tristeza, ¿no? Y mucha Ansiedad pena, ¿no? también. Ansiedad. Y bueno, y una de las cosas también que me gusta es que usted recomienda mucho que trabajemos en esta visión de vida, porque si no lo hacemos terminamos viviendo la vida que los demás diseñan para nosotros, ¿no? Y eso nos pasa a las mamás, eso nos pasa, bueno, pues a todo mundo, ¿verdad? Terminamos como esperando a que vengan los hijos, que te traigan los nietos, o sea, siempre estar viviendo como la vida de alguien más y no poner límites de decir, a ver, a mí ya me tocó esto, ahora esta es mi vida y quiero que se me respete como esta parte personal, hacia dónde voy, lo que estoy emprendiendo y todo, sin que estén esperando algo de mí. Entonces, esta parte de la visión me encantó, el de por qué tenerla, obviamente saber hacia dónde vamos, porque si no, pues no importaría el camino. Y la otra es para que no dejar que nadie diseñe nuestra vida por nosotros, porque terminamos viviendo una vida que no queremos. Sí, tratar de complacer a los demás es una buena fórmula de fracaso. Porque al final todo mundo tiene las respuestas de lo que necesita tu vida. Te va a decir, ya sé esto, ya sé esto. Todo mundo te va a dar ideas, recomendaciones. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué sientes tú? ¿Dónde está tu pasión? ¿Qué es lo que te hace diferente? Y entonces cuando la persona no tiene rumbo, lo que hace es, pues, toma un día, dependiendo del humor, algunas ideas, el otro día las siguientes, y así pues se te va acabando la vida. Seguramente en el libro vistes un ejercicio, la gente me dice, oye, está bien, pero ¿cómo aterrizo una visión de vida? Entonces yo los pongo en un ejercicio que se llama simular la muerte, simular que te vas a morir, pero tratar de pensar que estás en un avión y que te avise el piloto que el avión se va a caer y que tienes 10 minutos para hacer una nota que se la van a entregar a tu familia o a tus seres queridos. Y entonces en ese estrés de que te vas a morir, pues escribes lo que quieres dejarles ahí como último recuerdo, y después pues esas cartas en algunas sesiones abiertas nos las compartimos, las personas las comparten, y pues hay una introspección muy fuerte, porque a mí nunca me ha tocado en esas cartas, en miles y miles de cartas de estas, ver que la gente le diga, oye, sigue juntando para el coche y la casa. Sí, nunca hablan de temas materiales, hablan fundamentalmente de, oye, te pido perdón, ayúdense los demás, es decir, te hablan de puras cosas que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos de las personas. Y yo le digo al final del ejercicio a las personas, oigan, está bien, fue un ejercicio, no nos morimos, no hay tal avión, pero les recomiendo que rompan la cartita de inmediato. Entonces se me quedan viendo y dicen, oye, no te entiendo. Pues sí, porque, a ver, ¿quién es lo que le recomendaron aquí en esta cartita, sus seres queridos? Lo vive con intensidad, porque lo que le pusieron pues es su mejor regalo que les están entregando en vida, a 10 minutos de que se van a morir. Entonces pues se levanta uno o dos de 100 personas, pero la mayoría dicen, pues yo no vivo lo que escribí aquí. Entonces digo, bueno, ahí está en cierto momento escrito lo que tú le recomendaste, o dicho de otra forma, lo que para ti es importante en la vida, lo que para ti sería tu propósito de vida, tu plan de vida. Y me dicen, oye, pues no me había puesto a pensar así. Sí, le dije, el problema es que ahora ya lo escribiste. Entonces tienes dos opciones, mejor rómpanlo y regresamos a la vida normal, pero si no lo rompen, pues van a tener este papel que les va a estar recordando lo que tú piensas y lo que quisieras tú para tu vida. Y entonces de ese papel les digo, subrayen las palabras que son muy importantes para ustedes y
creen una frase y esa frase es al final tu visión de vida, ¿sí? En mi caso, el libro al final es un reflejo de ese ejercicio que yo hice a los 23 años y en mi caso, de mi cartita, yo terminé escribiendo como mi visión de vida, crear un mundo mejor a través de servir y amar a los demás, disfrutando cada momento del día con optimismo. Y si te pones a ver, no habla ni de metas, ni de futuro, ni de habla que si tengo familia o no familia. Habla de que yo quiero crear un mundo mejor a través de servir y amar a los demás, disfrutando cada momento del día con optimismo. La primera es, yo no era esa persona. Yo no disfrutaba los momentos, yo tenía muchas preocupaciones y angustias y miedos. Yo no era optimista, era más bien pesimista. Entonces, yo no era esta persona, yo no era un líder al servicio de los demás. Entonces, cuando yo puse esa visión, la realidad es que yo estaba muy lejos de esas características, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues prepararme para ser un líder al servicio, porque líderes somos eminentemente jerárquicos, la mayoría. Entonces, yo me preparé para ser un líder diferente y eso también me permitió pues, llegar a tener posiciones muy relevantes, como mencionas, en organizaciones, porque al final no es porque me llegó ni por suerte, simplemente porque me preparé para ser un líder al servicio de los demás y eso me diferenció de los líderes jerárquicos que son pues, posiblemente la mayoría. Entonces me preparé a vivir con optimismo también, a ver la vida con optimismo. Aprendo a disfrutar de los problemas, los veo como retos, como desafíos, no me dan miedo. Y tuve que trabajar durante muchos años en esto para poder tener una paz mental que me permitiera disfrutar. Y aprendí también a quitarme todas estas cosas que te llena este mundo del ego, que te hace sentir que los títulos y los puestos y estas cosas materiales, y a ver las cosas por lo que son cosas que pueden ser bonitas, pero son cosas, no me hacen ni mejor ni peor persona, pero es un entrenamiento que yo tuve derivado también de una persona que tocó mi vida en ese momento, ¿verdad? Así es. De hecho, ahorita que escucho su visión, mi pregunta es, ¿la visión cambia a través de los años o es la misma visión que tú la vas transformando tu vida, pero es la visión la misma? Vaya. La visión es una actitud de la vida, es las cosas que son importantes. Lo que sí cambia en la vida son cómo vas llegando a la visión. Te pongo un ejemplo. Hay otro ejercicio en donde le pones a la gente a que describa las cosas que más disfruta de la vida. Pues yo sí disfrutaba ser un líder y poder influir con las personas, pero también disfruto mucho los viajes, me gusta mucho viajar y meterme en las culturas y conocer lugares. Entonces de repente me encontré en un dilema. Bueno, si yo quiero ser un líder me tengo que preparar, tengo que dar mi tiempo, pero si quiero viajar y ayudar a los demás, pues requiero tiempo. Y entonces yo en mi dilema existencial decidí tener una primera etapa, donde yo iba a intentar ser un líder al servicio de los demás y después me iba a dedicar a viajar y a crear una vida diferente. Y establecí algunas metas, unas metas económicas, me preparé para ahorrar, para poder la segunda etapa de mi vida y esas metas me permitieron, yo decía, bueno, cuando yo tenga tanta edad voy a dejar de trabajar y me voy a dedicar a esta otra actividad. Entonces a mí, a diferencia de los demás, cuando yo llegué a esa fecha, pues yo renuncié, ya quería renunciar porque yo estaba viendo con mucha emoción la segunda parte que quería de vida. Y la realidad es que me tardé más en renunciar porque me fueron ofreciendo una zanahoria nueva, un puesto nuevo, y después pues apareció también el TEC de Monterrey. Pero lo que yo veía en esos ofrecimientos de puestos no era el puesto, sino la posibilidad de impactar a miles de personas en la educación o en Latinoamérica.
y eso era lo que me daba sentido de vida. Yo no era dueño ni del TEC ni de las empresas, pero sí tenía la capacidad de influir en las personas y en las familias que estaban, y eso era lo que a mí me daba fundamentalmente satisfacción, ¿verdad? Pues yo tenía mi propósito de vida independientemente de lo que la sociedad definiera o las empresas definieran, ¿verdad? Así es, entonces esta visión se lleva a la tumba, o sea, usted tenía esa visión como empresario, pero ahorita la sigue haciendo, aunque ya se haya retirado en su jubilación, esa visión se sigue trabajando a nivel personal. O sea, no cambia nunca la visión. No cambia, y además no tiene nada que ver con si tienes pareja, si no tienes pareja, si te divorcias, no tiene que ver nada. En realidad es una actitud de vida, es desarrollar lo que tú quieres en vida. Inclusive también esto es importante, cuando una persona vive en pareja o se casa, pues en realidad son dos seres individuales que comparten su vida, pero en realidad cada uno deja que cada uno pueda florecer en sus áreas donde lo apasionan, ¿verdad? Y si encuentran común denominador, excelente, pero si no, pues no limita uno al otro, ¿verdad? Definitivamente, entonces como que ya vamos encontrando, la visión es súper personal, es Claro. interna, es continua, o sea, esa no cambia porque a lo mejor muchísima gente pudiera pensar, son como pequeños proyectos de vida y van cambiando de acuerdo en la etapa que estás teniendo, o sea, no es... No. Inclusive muchas veces tú mencionabas lo de la familia y los hijos. Los hijos al final tienen una parte donde nacen y un apego, pero también hay muchos psicólogos que te recomiendan que después de los 2 años, hay un libro que se dice abrázalos y déjalos ir, pero dice abrázalos los 2 primeros años y después tu labor es soltarlos, dejarlos que puedan volar solos, que tengan su propio proyecto de vida, pero a veces sentimos que son mi propiedad y que tienen que seguir mis reglas y yo les defino. No es cierto. Son seres vivos que hay que darles la plenitud para que puedan aprender a volar, y si vuelan más rápido y vuelan más solos, pues mejor. Claro. Pero también no estamos preparados para eso. Entonces, por eso te digo que todos queremos decidir el destino de la vida de los demás, y es una buena fórmula para fracasar porque pues, al final no es tu proyecto de vida, ¿verdad? Así es, y no estamos preparados para eso, pero nos dejamos llevar porque estamos haciendo que la gente nos diseñe ese esquema, ese modelo, y sobre todo porque actuamos porque la sociedad, sobre todo las mujeres, hablo de las mamás, siempre creemos que se espera algo diferente de nosotros. No dejes ir a tus hijos, siempre está para ellos, que te traigan a los nietos, que no sé qué, y tú y tu vida. ¿Sí me explico? O sea, como que esa parte. Entonces yo sí tenía muy claro eso de decir, a ver, ya mis hijos ya no me necesitan, qué padre que vuelen, ahora quiero hacer como lo que yo quiero hacer, lo que me apasiona, me encanta estar comunicando todo lo que aprendo, me encanta influir en la gente, o sea, yo quería como encontrar mi visión de qué quiero hacer de aquí pues hasta que me vaya de este planeta, ¿no? Y quería, como tenía como 2 valores muy específicos. Una era la libertad, es mantenerme ocupada mental y físicamente, pero con libertad. O sea, yo no quería estar atada a un trabajo de 8 horas, sino algo que me produciera muy placer, ¿no? Y sobre todo como influir en la gente. Entonces como que empecé ahí yo diseñar la visión de una manera que también me confrontó, porque dices, es que esto tampoco a lo mejor se espera de una mamá que tiene que estar ahí para que si el hijo quiere ir, no, o sea, no quiero ser eso que se espera, ¿verdad? Entonces sí hay que romper muchos paradigmas, muchas creencias de lo que la sociedad nos va marcando, y eso no está fácil, y sobre todo, digo, no para hombres y para mujeres, pero yo lo veo mucho en las mujeres, ¿no? Y sobre todo gente de mi generación, que antes no era tan usual que trabajáramos fuera de casa, o sea, como ahora. Entonces salir de ese cascarón es bien difícil. Lo que pasa son creencias, los paradigmas son creencias, y a través de la humanidad hemos tenido muchas creencias que
que las íbamos rompiendo. Pero trata tú de pensar por un momento que tú fueras un extraterrestre y que entraras a la Tierra y que empiezas a observar los comportamientos de los seres humanos. Pues hay comportamientos muy ridículos que no entendemos por qué hacemos, ¿verdad? No nos cuestionamos, nada más porque no se han hecho así siempre. Pero fíjate, todavía hace 500 años, 600 años, aquí en México, en las comunidades indígenas, cuando no llovía, ¿qué hacías para pedirle al rey del sol o a la luna que te diera lluvia? Pues estabas dispuesto a abrir el corazón de tu hijo y a ofrecerle lo más sagrado que era tu hijo para que lloviera. Hoy nos reímos de eso porque al final pues era una creencia muy tonta, pero en ese momento era una creencia verdadera. O hace 500 años decíamos que la Tierra era plana y nadie lo había demostrado hasta que llegó Colón. Y pues eran creencias que en el momento en que las demostramos empezamos a darnos cuenta que podemos cambiar. Hoy tenemos muchas creencias que la ciencia nos va a demostrar en los siguientes 10, 20, 30, 40 años que simplemente eran creencias inventadas por el ser humano por alguna razón y al final pues nos van a desafiar a esos cambios. Pero lo que sí es un hecho es que hay cosas que ni tú ni yo podemos cambiar de la forma de vida, pero sí podemos cambiar cómo las tomamos y qué hacemos para nuestra propia vida, ¿verdad? Y no seguir las reglas de que, oye, yo tengo que trabajar, ganar dinero. Yo creo que vivimos en la mejor época de la humanidad, sí y solo sí aprendemos a vivir con menos. ¿Qué significa con esto? Que no le das ese valor mágico al dinero que te genera esta búsqueda insensata y que te hace cometer estupideces y endeudarte y crear muchas cosas por disque tener satisfactores que posiblemente pues no te van a dar ninguna felicidad. Entonces, aprender a tener un sentido de propósito, entender también que hay satisfactores que son importantes para la vida, encontrar cómo ganártelos, cómo tenerlos. Yo a veces lo que le digo a la gente, si tú tienes estas cosas que te dan una pasión y te dan una emoción, pues ojalá y te dedicaras el 100% de tu tiempo, pero a veces tienes que hacer actividades que no te gustan. A lo mejor hay un trabajo que no te gusta mucho. Bueno, pues procura esa parte, primero que te guste o cambiarla o hacer algo para salir de esta parte para que puedas decir que tu vida está más llena de cosas de calificación 10 que de calificación 0 al 5. Entonces simplemente hay que tener una lista de las cosas que te llenan satisfacción y recordar que tienes un igualito que todos los seres humanos, tenemos 24 horas, dormimos 8 horas y utilizamos 5 o 6 horas para nuestras actividades y tenemos 10 horas libres al día y esas 10 es lo único que hoy tenemos, ese tiempo, y ojalá lo hagamos de puras actividades placenteras que nos llenen de mucha emoción. Y eso sí está en la factibilidad. Sí, y son las que no cuestan, o sea, son las que no cuestan nada. O sea, por ejemplo, nosotros ahorita que estamos en la playa, pues estamos ahí nada más viendo el mar, observando, oyendo las olas, admirando, y dices tú, pues qué padre, esto es lo que tenemos ahorita, me explico, esto es lo que tenemos ahorita, la naturaleza. Entonces como aprovecharla, ¿no? Y no estar pensando, pues ya el ayer ya pasó, el mañana sabrá Dios. De hecho, ayer me tuve una intoxicación por un alimento y yo, no, hombre, era una roncha completa. Y dije, a ver, o me victimizo, lloro y todo, o digo, pues sabes que hoy me toca quedarme en el cuarto, muy a gusto con el clima, descanso, me duermo un rato, termino de hacer mis apuntes y todo, y ya mañana pues ya veremos a ver qué pasa, pero hoy me tocó esta parte, entonces pues no pasa nada, no pasa nada. Entonces es como y dar gracias, y dar gracias de estar vivo cada día. Exacto. Porque siempre hablamos de edades, pero no es cierto. A ver, vivamos un día, porque cuando vemos nosotros que el promedio de vida, los promedios no dicen nada.
Sí, la probabilidad de que el mayor número estén más bien en este rango de vida, sí, pero también vemos que se mueren bebitos, jóvenes, de todas las edades, ¿verdad? Entonces, hay que aprender como que fuera el último día de tu vida hoy. Así es, sí, pensar que no somos eternos, que es luego eso, como que a mí de repente también ya me entra la preocupación con todo de la esperanza de vida larga y dices, bueno, pero también quiero como que si me toca, por lo menos trabajarlo para llegar bien y no llegar mal, pero también pues puede ser mañana, como era, ¿verdad? Entonces, es como un poco paradójico estar pensando a largo plazo, pero al mismo tiempo, pues hoy también puede ser el último día, ¿no? Y aprovecharlo. Entonces, es como estar en la conciencia de decir, no, pues no dejar divagar también tanto la mente e irnos a futuriar, ¿no? Entonces, sí me encantó. Entonces, y estaba viendo, por ejemplo, como resumiendo lo de la visión, una, que sea escrita, porque la escribes y te comprometes y la tienes ahí presente. Es como una parte básica, porque yo pensaba y no la había escrito, yo como que la tenía divagando. Entonces, esta parte me sirvió, saber que tengo que tener escrita. Y tiene que emocionarte, la tienes que leer y decir, wow, yo eso quiero ser, porque la visión es un sentido de propósito que ahí no estás, pero que quisieras ir caminando en esa dirección. Y como yo te decía, pues tiene que ver con vivir una vida en plenitud, al servicio, optimismo, las cosas que disfrutas. Trata de pensar también que recuerden, por ejemplo, la gente que ya murió y que la recordamos. Yo siempre le digo a la gente, dime por qué recuerdas al abuelo, o a esta persona o al tío. Y siempre te dicen una frase, pues lo recuerdo porque era muy amable, muy servicial, o porque era muy emprendedor, o te acuerdas de una frase o de dos. Entonces le digo a la gente, bueno, si te acuerdas de una o dos cosas, esa una o dos cosas, hazlas muy bien. Ese es tu propósito de vida, eso es lo que haces muy bien, lo que te reconoce la sociedad. No te pongas a hacer 100 cosas. Pues, claro. Es las cosas que te dan sentido, las cosas que te dan tu fortaleza. Okay, y por eso, cuando la gente dice, hay que tener balance de vida, yo digo, a ver, hay que tener un poco cuidado, porque cuando yo veo un deportista de alto rendimiento, pues qué balance de vida tiene, pues concentra su energía, o un artista, un pianista. La realidad es que ojalá la vida la puedas dedicar más a tus pasiones, a lo que te emociona. Pero si te dicen, no, tienes que estar en el compartimento 1, 20%, 2, 20, 3, bueno, en realidad así no es la vida, ¿verdad? La vida es el hoy, y que te termines el día y digas, a ver, hoy, Josefa, ¿cómo fue mi día del 1 al 10? Todos los días debemos de calificar nuestro día. Oye, ¿por qué fue de 7? ¿Qué me faltó para no hacer un día de 8, 9? Entonces, al siguiente día te levantas, das las gracias de que estás vivo y dices, hoy voy a hacer un día de 9 o de 8. Entonces, mentalmente tú te posicionas para, voy a tener un buen día, ¿no? Y trabajas para el día, y al final del día dices, a ver, ¿cómo fue mi día? ¿Qué tienes que hacer? Pues, prepararte. Yo, por ejemplo, si yo estoy en una reunión social y estoy cerca de un grupo que está en pura crítica y pura energía negativa, pues yo digo, voy al baño, voy a tomar un refresco. Me separo de ese grupo, no quiero contaminarme de esa energía negativa. Sí. Me pasa igual. Y otra es, entonces, escrita, que también esté visible. O sea, no voy a hacer mi visión para ponerla en un cajón. La voy a poner en un lugar. Mira, donde aquí yo la tengo en cristal. Fíjate, wow. Me la dieron en cristal, me la dieron la gente que trabajaba conmigo en inglés, pero aquí la tengo escrita en español. Ay, qué interesante. Y la tengo enfrente de mí. No se olvida. Y la otra cosa, dentro de eso hay dos papeles que son importantes. Uno es, ¿qué voy a hacer este año? ¿Cuáles son las cosas que yo quiero hacer para dedicar más tiempo a las cosas que me emocionan?
y luego define tus valores. ¿Cuáles son los valores que más admiras o que tú quisieras para ti? 4 o 5 valores. Pongan qué significa ese valor, qué conducta, y ustedes califíquense del 0 al 10 si viven ese valor. Y entonces seguramente en algunos sí lo viven, otros no lo viven. Entonces los que no vivan bien ese valor, pues digan, oye, este año me voy a poner esta meta de mejorar en esto y en esto y en esto. Entonces tienes al final 2 hojitas donde tienes unas metas para mejorar tus valores y unas metas para fundamentalmente enfocarte más a lograr tu visión, ¿verdad? Sí, porque a final de cuentas esto funciona igual que en la empresa, hay que estar haciendo revisiones. Me imagino que, no sé, cada 6 meses, cada año estar haciendo revisiones para ver si vamos por buen camino, ¿no? Y que realmente estamos haciendo lo que nos comprometimos en la visión. Sí, yo lo hacía cada año, pero en realidad cada año lo hacía y hacía una hojita de mis valores y otras, y me ponía metas facilitas, porque los primeros años me ponía metas muy difíciles y al final terminaba el año y la mayoría no las cumplía. Pues yo me sentía muy mal porque no había avanzado. Entonces me empecé a poner metas más sencillas, pero terminaba el año y me sentía muy bien porque lo había logrado yo, ¿verdad? Y después, pues yo tengo una lista, mira, esta es mi lista que tengo, y le pongo letra A, B, C, y entonces es mi lista. A son las cosas que quiero hacer, que disfruto más, y después, pues en el día, según como mi agenda, decido cuáles hago y cuáles no. Ok, sí, de hecho yo aquí empecé a anotar también en el libro una lista, y digo, ya voy a tener que hacerlo como en una carpetita, a lo mejor en una hoja, y aparte esto también nos ayuda para que al día siguiente pues ya nos levantemos mínimo sabiendo qué vamos a hacer y no ir como ahora sí que Alicia en el País de las Maravillas, que no sabía dónde iba y pues qué escogen, ¿no? Entonces eso también es súper recomendable, es que esté escrita, que esté visible, que la podemos revisar, porque bueno, también eso como que nos compromete, ¿no? Porque si no, pues qué sentido tendría nada más escribirle y guardarle en un cajón. Y la primera es, yo siempre le digo a la gente, a ver, piensa en un sueño. ¿Qué son las cosas que te gustaría a ti hacer? Y hay gente que me dice, no, pues a mí me encanta mucho la pintura, a mí me gusta mucho ir al cine, a mí me gusta mucho ir a la montaña, a mí me gusta lo que sea. Y les digo, bueno, pues anótenlo ustedes y pregúntense qué porcentaje de una semana o de un mes le dedicas a estas cosas. Y hay gente que me dice, oye, le estoy dedicando 0% o 5% a esto. Bueno, pues entonces empieza que estas cosas que son tu pasión, a darles más tiempo, 10%, 15%, 20%. Y le digo, ¿por qué no le puedes dar 60%? No, pues es que el trabajo no me gusta, ¿qué hago? Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer para empezar a tener un trabajo que te apasione? Porque ahí estás, si mejoraras eso, pues el 40% de tu tiempo, 50% está en el trabajo. Y entonces, pues también, o cambias la actitud en el trabajo, o cambia de trabajo. Pero no nos cuestionamos esto, pero cuando lo ponemos en blanco y negro, pues es cuando te das cuenta que se te están yendo los días, tienes una vida bastante infeliz, y dices, bueno, ¿cómo hago que mi vida tenga plenitud? ¿Cómo la hago que mi vida tenga calificaciones 8, 9 o 10? Pues llénala de actividades 8, 9 o 10. ¿Esto? Así es, de hecho, es que yo estaba, cuando leí el libro, recuerdo que usted empieza con esto de la visión personal porque no había en los libros, no había textos que nos ayudaran como a aterrizarla. Pues hay muy poca información. Digo, yo lo que he encontrado, por ejemplo, es el Ikigai de los japoneses, que es su razón de ser y todo esto, pero como esta metodología de paso por paso,
pues me encantó que qué padre que se le ocurrió, que salió el libro y que pues eso es de gran ayuda para todos. Me encanta que haya hecho la metodología escrita, porque de verdad es una guía, o sea, como usted lo platica en el libro, no, cuando usted busca sobre la visión, no había un libro que nos hablara de una visión de vida personal, o sea, estaba a lo mejor las visiones empresariales. Entonces, bueno, pues la verdad, muy agradecida que lo haya escrito, que lo haya publicado. Yo la verdad digo, qué padre, me encantaría que mis hijos pues tuvieran estas herramientas para que empezaran desde antes, ¿no? Y no se esperaran como yo a los 58, pero bueno, tampoco nunca es tarde. Entonces, pues me parece maravilloso. No sé si guste complementar con alguna otra idea. Sí, mira, yo no iba a escribir, yo cuando dejé PepsiCo iba a escribir sobre transformación de negocios y curiosamente me metí a Google a buscar metodologías para plan de vida y casi no vi material, pero vi que todo lo que tenía que ver con transformación de negocios, liderazgo, estaba millones y millones de citas. Entonces yo decía, a ver, yo voy a escribir sobre negocios, pero yo tuve la oportunidad de tener una metodología que la practiqué y la viví para hacer un plan de vida cuando yo era joven. ¿Y por qué no escribo sobre esto? Y me acuerdo que fui con un amigo que tenía una editorial y me dijo, pues podemos escribir algo sobre esto. Le digo, pues, sí, lo puedo escribir en 30, 40 páginas. No, me dice, tienen que ser 200 hojas. Le dije, ¿por qué 200? Bueno, pues porque un libro, otra vez un paradigma, porque para que un libro valga 200, 300 pesos tiene que tener 200 hojas. Bueno, ¿y qué hago si lo puedo resumir en 30 hojas? No, pues llénale 200 hojas. Y entonces, bueno, pues entonces le llené de contenido para irte llevando, pero la esencia fundamental del libro es la metodología y los cuadros para hacer un plan de vida. Yo le digo a la gente, si lo quieres leer como lectura, te recomiendo que no lo leas. Si quieres hacer un plan de vida y quieres trabajarlo, entonces sí te lo recomiendo. Bueno, pero también está súper bien explicada lo de las necesidades de Maslow, el triángulo, porque entiendes realmente por qué el ser humano no presta atención a la visión de vida y se va por los satisfactores. Ahí es donde entendemos todo, cómo nos ha llevado esta sociedad de mismo a estar creyendo que eso es lo que nos va a dar felicidad. Entonces sí tiene como un sentido. Me encanta también cuando habla de las características de los líderes y todo, cómo la empresa va desarrollando las gráficas y que se pueden bajar y que haya mucho más fácil pues aterrizarlo, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es que también estaría increíble que hubiera cursos de esto. Sí, fíjate que yo si no hubiera entrado yo al TEC de Monterrey, que estuve casi 10 años, iba a crear un instituto para plan de vida, para capacitar personas para que pudieran ayudarle a las personas en su plan de vida. Pues todavía... Pues sí, pero ando en otras cosas ahorita, ¿verdad? Pero sí hay una oportunidad enorme de crear algún instituto que apoye que hay muchas personas como tú, Josefa, que quisieran ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, este libro es una metodología. Yo decía, bueno, ¿por qué no creamos un instituto para entrenar personas, para que esas personas ayuden a otras personas a encontrar su propósito de vida? Esa idea la tenía como proyecto, pero se me truncó en el camino. Pero sigue vigente la idea, ¿verdad? Bueno, pues posiblemente ahí pronto nos dará noticias, que la verdad será increíble porque, pues sí, con esto sí puede ayudar a muchísima gente a encontrar esta visión que dé pues, tranquilidad, que dé bienestar, que se enamoren de la vida, que no haya frustración y sobre todo que dejen de que los demás diseñen la vida por ellos, ¿verdad? Eso sería. Y a ver, recuerda que el ser humano no está programado para el nivel de cambio. Internet hace 53 años nació y nos cambió la forma de vida a todos, nos comunicó, nos conectó diferente y no estamos simplemente preparados para esto. Entonces nos ha generado
enorme cambio del que nos está generando la enfermedad de este siglo que se llama el estrés. Entonces, hoy tenemos, yo diría que tenemos una pandemia, pero es una pandemia de vidas vacías, falta de sentido de propósito de la gente. La gente está muy confundida con tantas cosas, tantos cambios, tantas noticias, todos los días. Entonces, hoy la cantidad de emociones negativas y energía negativa que tenemos es enorme y nadie nos está enseñando cómo poder transitar en esta complejidad y al final pues encuéntrale un sentido de propósito a tu vida y como bien dices, ¿dónde están esas metodologías? ¿Dónde están las escuelas enseñando esto? Pues yo creo que ninguna lo está haciendo, la mayoría no. Ninguna lo está haciendo, definitivamente. Y pues sí, la verdad es una pena. Entonces esperemos que de verdad algún día nos dé la noticia de que va a abrir este lugar para plan de vida. Yo creo que va a tener muchísima gente y pues va a ayudar a muchísimos. Entonces, bueno, pues muy, muy contenta de estar platicando contigo, Salvador. Contigo, Salvador. Y muchísimas gracias por recibirme ahí en tu casa. Y pues con este tema que de verdad me encantó. Espero que esta grabación le sirva a muchísima gente, que de verdad compre el libro, que lo lea y que sobre todo encuentre esa pasión que los mueve a levantarse todos los días con buena actitud y a cerrar sobre todo el día con ocasiones de 9 o 10. Mira, a ti te sirvió, Josefa, y para mí eso es suficiente. Cambiemos uno por uno y con el buen ejemplo que estás dando tú, seguramente vas a cambiar la vida de otros. Eso espero, así es, eso espero. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando aquí con Salvador Alba. Y bueno, pues es para crear tu plan de vida, pues que es a largo plazo porque la visión no cambia, el proyecto de vida no cambia, es único y permanece durante todo el tiempo que estemos en este planeta. Muchísimas gracias, Salvador. No sé si quiera complementar y despedirse. No, pues ojalá estos temas estén más en la conversación, porque estos temas son los que nos acercan mucho más a darle un sentido de propósito a nuestras vidas. Pues muchísimas gracias. Un abrazo hasta Monterrey. Gracias. Bye.